Hola, buen día a todos. Esta ocasión vamos a revisar el tema número 9, que es el tema que estaba pendiente, precisamente el tema número 9, que vamos a enfocarnos justamente en el tema medicamentos que actúan en el sistema nervioso autónomo. Ya en clases previas estuvimos tocando aquellos medicamentos que actuaban directamente sobre el sistema nervioso central, por ejemplo, para patologías que son estrictamente orgánicas, que quizás no va a ser tanto del abordaje para ustedes como odontólogos, pero sí va a ser necesario pues retocar nuevamente estos puntos. Algunos puntos usted va a ver que tenemos nuevamente en común con respecto a ese tema, pero de los que hablamos la vez pasada es prácticamente aquellos medicamentos que hacen hincapié en patologías propiamente del sistema nervioso central. Ya sabe que es muy diferente el sistema nervioso central con respecto al sistema nervioso periférico, y es justamente el tema número 9 el que nos atañe para hablar justamente para el abordaje farmacológico que se va a tener directamente en el sistema nervioso periférico, específicamente en el sistema nervioso autónomo, que ya sabe que es lo que maneja realmente prácticamente todas aquellas partes o acciones automáticas del cuerpo. Sí, todas aquellas acciones que se hacen de forma automática, en la que prácticamente no se ponen en movimiento algún tipo de estructuras voluntarias, como por ejemplo el músculo estriado, sino que más bien músculos, por ejemplo, como el músculo liso, y algunas otras estructuras que se van a ocupar estrictamente por el sistema nervioso autónomo, dígase glándulas, etcétera, que sean totalmente autónomas. Entonces, como le mencionaba, tocamos el abordaje prácticamente del sistema nervioso central, en el cual tocábamos temas o trastornos, enfermedades estrictamente orgánicas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, precisamente, Alzheimer, etcétera. Y otro apartado del sistema nervioso central, donde tocábamos justamente enfermedades, más que todo del abordaje o del espectro psiquiátrico, como por ejemplo la depresión, la ansiedad, etcétera, que quizás son quizás el espectro que ustedes más pueden llegar a visualizar en pacientes que consultan de forma odontológica. Nunca hay que tener de lado estos padecimientos, pues, porque por supuesto siempre son bien presentes, son bien continuos en cuanto a la presencia en nuestra población de estas enfermedades, así que por lo menos hay que saber más o menos el apartado general en cuanto al abordaje que a ellos se les da, y quizás a partir de ello buscar un manejo que no vaya a chocar o vaya a hacer interacciones con los medicamentos que estén tomando. Eso es quizás la parte más relevante, la importancia que podemos destacar del tema, a lo cual tenemos que saber enfocarnos realmente en su labor como odontólogo para pues que usted pueda quizás tener el conocimiento más general o básico acerca de estos medicamentos. Así que pues vamos a empezar. Retomando un poco de lo que mencionamos la clase pasada, mencionamos que pues parte de esta transmisión de sustancias que van a haber en el sistema nervioso, aquí estamos enfocados en el sistema nervioso central. Ustedes pueden ver ahí el cerebro, pueden ver el tallo encefálico, el cerebelo, estas estructuras que van a formar parte del sistema nervioso central. Tocamos este pequeño apartado de la teoría de las neuroaminas, en la cual prácticamente usted va a ver que se están rigiendo diferentes vías neurológicas a partir de diferentes sustancias neurotransmisoras que son las que van a dar directamente el funcionamiento, ya sea que se necesite o no para ciertas acciones en puntual. Tocábamos que, pues, por supuesto, para esa teoría de las monoaminas, es necesario tener en cuenta que cada una se encarga de diferentes vías de señalización. Acá en este esquema se lo pongo de forma burda, por así mencionarlo, para que usted me entienda que son diferentes sustancias las que van a tener diferente desenvolvimiento en las acciones. Y por supuesto, cada una va a tener ciertos tipos de receptores específicos que van a hacer que justamente estas vías se echen a andar adecuadamente. Algunas de estas vías, el libro le mencionaba quizás en, en en imágenes anteriores al tema del sistema nervioso central. Le mencionaba o le ponía de forma esquemática, casi que en esquemas sin mayor contenido de lectura, pues esta teoría de que pues cada una de estas sustancias es regida por diferentes tipos de prácticamente de receptores ubicados en ciertas partes del sistema nervioso, algunas más específicas, como por ejemplo la dopamina en el sistema nervioso central, y otras, pues por supuesto, que van a ser también, hacen su acción también aparte del sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico. Desde esta acción, desde esta imagen, podemos ver nosotros quizás cuatro diferentes vías de sustancias, como por ejemplo la dopamina, la norepinefrina, la acetilcolina, la serotonina, que pues vamos a tocar algunos de ellos como parte del contenido de ahora del sistema nervioso autónomo. Vamos a recordar, pues,
cierta parte de su recorrido en el sistema nervioso central, pero sobre todo el tipo de receptores que van a activar en el sistema nervioso periférico. Que ojo, pues recuerden que siempre el sistema nervioso periférico vamos a referirnos a aquella parte de nervios, ¿sí? Ya no estamos hablando de esas estructuras centrales. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es el sistema nervioso central. Pero si estamos abordando el sistema nervioso autónomo, vamos a estar abordando directamente la parte de nervios. Es lo que justamente vamos a tener en la periferia del cuerpo. Y son esos los que tenemos que ir a destacar. Entonces, si vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, es básico recordar las acciones básicas o principales o más generales que enfoca el sistema nervioso autónomo. Recuerde que el sistema nervioso autónomo se queda prácticamente regida a aquellas zonas o nervios específicos que van a controlar acciones más que todo automáticas, autónomas. Por eso recibe ese nombre específico como sistema nervioso autónomo, y en la cual destacamos dos grandes divisiones, que es quizás las dos principales que nosotros manejamos de forma general, que son tanto la división simpática como la división parasimpática. Dependiendo los tonos de uno o del otro, pues así van a tenerse diferentes respuestas autonómicas. Quizás en clases de fisiología del ciclo pasado nosotros abordábamos ya directamente este componente, tanto simpático como parasimpático. Recuerden que hay una tercera división que es el sistema nervioso autónomo entérico, que pues también está regido por ambas partes, pero igual se colocan como tres partes diferentes o como tres divisiones diferentes. Pero la que vamos a tratar de enfocarnos, pues porque es de lo que nos atañe el día de ahora, es justamente la división parasimpática y la simpática. Recordar vagamente y de forma general, quiero hacer abordaje en cuanto a esto, que de forma general decíamos que el sistema simpático se encarga más que todo de aquel compromiso en el cual va a activar sistemas bien especializados, en el cual prácticamente va a echar a andar el cuerpo humano en su parte autónoma o automática. Funciona de forma generalizada. Nosotros decimos que el sistema simpático es un activador. Por supuesto, no siempre ocurre esto con todas las partes del cuerpo, con algunas glándulas en específico o demás, o algunos órganos específicamente. Por ejemplo, el sistema digestivo, ahí el sistema simpático no se encarga de activar, es todo lo contrario, funciona como un inhibidor. Por eso es que decimos que de forma generalizada, prácticamente allá un 90%, siempre nos va a funcionar como un activador. Y mencionamos al sistema parasimpático como un desactivador. Igualmente, aplicando la misma regla, ¿verdad? Que no siempre pasa eso para el 100% de los casos, por supuesto. Sí, le mencionaba el caso del sistema entérico, el sistema digestivo, la parte intestinal, que todo eso se echa a andar principalmente por el parasimpático. Él es el que se encarga prácticamente de acciones de mantenimiento, de digestión o de reposo. Y por supuesto el sistema simpático para acciones de prácticamente alerta y de huida. De esa forma clasificamos de forma general. Le vuelvo a repetir eso porque es bien importante. No quiero que me vaya a adoptar esto siempre como una regla del 100%, sino que pues decimos que de forma general el simpático se encarga de activar el sistema nervioso autónomo y el parasimpático para desactivar el sistema nervioso autónomo. Pero eso es de forma general, porque en casos puntuales como el que le acabo de mencionar, el sistema digestivo pasa todo lo contrario, en el cual estas acciones se intercambian. Y es por eso que nosotros vemos ese tipo de sistemas que se están activando de forma autónoma, ¿sí? Y siempre regido por estos dos. Aquí le pongo un poco más resumido, un poco más especificado las acciones que estos dos sistemas hacen. Aquí están las dos divisiones que le he mencionado, tanto simpático como parasimpático. Y recordando que pues por el inicio que tienen estas neuronas que se encargan del sistema simpático, ellas se ubican directamente en la región tóraco, prácticamente lumbar de toda la médula espinal. Y recordemos que la médula espinal todavía es parte del sistema nervioso central. Entonces, aquí están ubicadas los somas o cuerpos de estas neuronas que se van a encargar de formar justamente los nervios que van a regir de forma autónoma el cuerpo. ¿Sí? Decíamos que, pues, por la división o por el lugar de donde se origina, el sistema simpático también es conocido como división toracolumbar y la parasimpática es conocida como la división cráneo-sacra, pues porque sus correspondientes somas o cuerpos de neuronas se encuentran directamente en estas zonas, prácticamente a nivel del tallo encefálico, ¿sí? A nivel cervicales, prácticamente, y todo lo contrario que es a nivel sacro. Entonces, de forma general, lo que le decía es que este rige respuestas de reposo y digestión y este rige respuestas de lucha y huida. Es por eso que la clasificamos de esa forma. Le repito, ¿verdad? No es que va a ser siempre el 100% de los casos, pero usualmente solemos destacar a las dos divisiones de esta forma. Recuerden que diferentes órganos o
tejidos específicos que se van a encargar o van a ejercer una función automática o autónoma, sí, van a estar llegando tanto de una como de otro tipo, tanto simpáticas como parasimpáticas, uno como un activador, otro como desactivador. Depende del órgano en el que sea, pues así se van a regir. Aquí está un resumen mucho más escueto de ambas divisiones. Ahí usted puede ver la división simpática, la división parasimpática. Siempre están llegando fibras de ambas a un mismo órgano, ya sea para activarlos o desactivarlos. Recordando únicamente, ¿verdad? Que les dejo otro esquema un poco más quizás ilustrativo para que le puedan dejar concordancia de eso. Ahí está lo que le acabo de mencionar, las divisiones de la médula espinal que se encargan justamente de contener los somas de una y de otra división. Entonces, ya llegando al resumen prácticamente de este principio introductorio, pues mencionar que he dejado aparte esta parte de somático, porque el somático pues ya no es parte de la división autónoma. Recuerden que las dos grandes divisiones del sistema nervioso es prácticamente la división somática y la división autónoma. Entonces vamos a olvidarnos de momento prácticamente de esta división somática. No está funcionando de forma autónoma, pero vale aclarar, por supuesto, esta imagen bien simbólica en el sentido que nos ayuda a recordar qué tipo de neurotransmisores están participando tanto en la unión justamente de las neuronas que se encargan o que se juntan prácticamente se están uniendo prácticamente en un ganglio, ¿sí? Esos ganglios están fuera de la médula espinal. Usted puede encontrar diferentes ganglios. Por ejemplo, en la cadena simpática o en la división simpática, nosotros encontrábamos una cadenita que era bien frecuentemente de encontrar de forma macroscópica, que era la división simpática o la cadena ganglionar simpática, en donde cada uno de esos ganglios está representando la unión de una neurona, la primera neurona que está saliendo acá, de la médula espinal, perdón. ¿Sí? Ahí se encuentra una neurona destacada. Ahí ve usted su cuerpo o su soma. Viene el axón y se viene a comunicar directamente con la siguiente neurona que hace una especie de relevo, por así mencionarlo. Pero para que haga esa especie de relevo necesita siempre un tipo de neurotransmisor específico y siempre va a ser la acetilcolina la que haga justamente esa unión. Es más allá en la unión directamente con su órgano efector. Puede ser una glándula, puede ser un músculo. Músculo específicamente estamos hablando de músculos que tienen una función automática, como por ejemplo el cardíaco, el músculo liso, etcétera. Y ellos se van a regir por diferente o se van a activar por diferente neurotransmisor. Ya no va a ser exclusivamente la acetilcolina como lo era exclusivamente en el sistema simpático, específicamente en la división que rige las glándulas. Hay otra división que se encarga de activar estos órganos diana, pero es mediante receptores tipo adrenérgico. Ya vamos a explicar bien de qué se trata de esta función adrenérgica. Ustedes pueden ver ahí dos simbologías, tanto el signo alfa con el signo beta, son letras griegas, por supuesto, alfa, beta. Son dos tipos de receptores que únicamente van a tener todas aquellas células que tengan receptores que se activan por adrenalina o noradrenalina. Por eso son llamados receptores adrenérgicos, ¿sí? Y de la misma forma podemos encontrar algunos receptores que también están activados, aparte de la adrenalina, noradrenalina, por la dopamina. Entonces van a ser llamados receptores dopaminérgicos, ¿sí? Aquellos que van a ser activados, aquellos órganos dianas que van a ser activados directamente. Mira, aquí puede ver usted la división parasimpática como en una cierta división simpática, usted va a ver que son activados directamente por la acetilcolina. Eso significa ACH, acetilcolina abreviado. Y quien recibe esa acetilcolina van a ser receptores, ya sea muscarínicos o nicotínicos. Así van a ser llamados entonces. Entonces, forma resumida es receptores nicotínicos y muscarínicos son receptores específicos que únicamente van a ser activados por la acetilcolina. Y los receptores adrenérgicos, prácticamente alfa, beta, van a ser estimulados por sustancias adrenérgicas como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. Va a haber incluso estos nombres de NE o solamente la letra E abreviados que significan norepinefrina o epinefrina. ¿Sí? La norepinefrina es prácticamente un análogo de la noradrenalina de forma sintética y prácticamente la epinefrina es justamente el análogo sintético de la adrenalina que se puede encontrar de forma natural en el cuerpo. Entonces son únicamente análogos. Recordando esto, básico, recordarlo, cómo es que se activan directamente por qué tipo de receptores. Esta es la base para que usted pueda entender adecuadamente los receptores que vamos a mencionar. Aquí está otro resumen, prácticamente lo que acabamos de mencionar. Sistema nervioso somático lo mencionábamos aquí.
es la última que estaba tomada, ¿sí? Lo dejamos de lado porque ellos no son autonómicos, ¿sí? Son somáticos, entonces no se va a activar de forma involuntaria, sino que de forma voluntaria. Pero ellos son activados también por la acetilcolina a través de receptores nicotínicos, ¿sí? Por eso la N que ven ustedes acá. Aquí está resumido en la misma esquematización que les quise dar a entender con la imagen anterior, que todo el sistema nervioso somático lo dejamos de lado porque no es autonómico, ¿sí? Está activado por acetilcolina, por tanto va a necesitar receptores nicotínicos. Y la división simpática, que es todo lo que nos interesa, junto con la parasimpática para componer todo el sistema nervioso autónomo, que es lo que estamos viendo ahora, ahí usted puede ver que va a haber diferencias en cuanto al tipo de receptores que van a tener sus órganos diana. Algunos regidos por acetilcolina, ¿sí? Cuyos receptores van a ser receptores muscarínicos o nicotínicos, y los adrenérgicos, que van a recibir tanto la acción de la epinefrina como la norepinefrina. Para que me entienda mucho mejor este esquema, le he dejado esta simbología para que me esté entendiendo que lo que estamos tomando, acá usted puede ver, ¿sí? Como neurona preganglionar simpática o la parasimpática, estos somas que usted está viendo acá, ¿sí? Del lado izquierdo, señalados de esta manera acá con el puntero, son estas mismas neuronas que usted encuentra directamente en la médula espinal, ¿sí? Estos que encuentra acá, esta unión, donde se encuentra una neurona con la siguiente neurona, esta está simbolizando directamente el lugar donde se encuentran los ganglios autónomos. Mire, muy diferente. Acá está parasimpática, incluso está encontrando el ganglio directamente en el propio órgano efector. Esa es la gran diferencia de simpático con parasimpático, que prácticamente las fibras preganglionares son cortitas y las poganglionares son sumamente largas. Tienen que recorrer el camino para llegar directamente hasta su órgano efector. En contraposición de las parasimpáticas, también tiene un ganglio, pero el ganglio se encuentra muy cercano al órgano diana o directamente en el órgano diana. Por eso es que el axón de la presináptica tiene que recorrer mucho más, y por eso el axón prácticamente de la posináptica es bien cortito, porque ya está cercano al órgano al cual va a regir, ¿sí? Es la gran diferencia. Ahí ven las mismas sustancias que hemos estado mencionando. Si va a estar regido esos receptores por las sustancias que son la norepinefrina o la adrenalina, ¿sí? Ellos son directamente receptores adrenérgicos, y los que van a estar regidos directamente por la acción de de la acetilcolina, que suele ser principalmente el parasimpático. Ellos van a ser directamente receptores nicotínicos o muscarínicos, ¿sí? Recordando siempre, además, y bien importante, que en la unión del ganglio, independientemente sea simpático o parasimpático, siempre lo que se va a necesitar acá es acetilcolina para que se dé la comunicación adecuadamente entre las dos neuronas que se van a estar uniendo en ese ganglio autónomo, ¿sí? Recordar eso. Entonces, este esquema les sirve para entender adecuadamente ya estos esquemas que están resumidos, por supuesto, ¿sí? Mucho más esto, ¿verdad? Lo mismo que le he puesto acá esto es médula espinal, esto es el ganglio y esto es directamente el órgano diana. Diana, perdón. Aquí está. Mire, médula espinal, ganglio y órgano diana. Revise una y otra vez hasta entender bien ese concepto. Entonces, en este cuadro yo le pongo resumido, prácticamente es contenido del libro, ahí lo puede ver usted, la bibliografía específica, página 99 de la LANCH. Esa es directamente la que hemos ocupado de la Launch, Catsun, como usted quiera, lo puede descargar para que lo pueda ver directamente en esa página. Ahí están los principales tipos de receptores que le he mencionado. Se van a dividir dependiendo el tipo de receptor o neurotransmisor que estén recibiendo ellos. Los que reciben ya sea acetilcolina, ¿sí? Van a ser llamados muscarínicos o nicotínicos. Y ellos, por supuesto, ellos se encuentran distribuidos en diferentes zonas. Ahí le dejo un ejemplo claro de localizaciones típicas de ciertos tipos de estos receptores. Muscarínico va a encontrar hasta 5 tipos de subreceptores muscarínicos, ¿sí? Los va a encontrar en diferentes sitios. Aquí están enumerados exactamente para que usted vea dónde los puede localizar. O los nicotínicos, en los cuales va a encontrar incluso dos subtipos, diferentes zonas específicas del cuerpo o órganos específicos que se rigen exclusivamente por la acción de la acetilcolina. Y los receptores colinérgicos, aquí también se lo dejo. Acá creo que hubo una pequeña confusión, se lo voy a corregir. Sí, aquí tuvo que haber dicho receptores adrenérgicos. Todo lo que está en color rojo se lo voy a dejar como receptores adrenérgicos. Solamente corrigiendo, ¿verdad? Poniendo esa fe de rata. Aquí no está bien. Aquí tendría que decir receptores adrenérgicos.
Se lo voy a corregir en la diapositiva para que lo tengan presente. Y dentro de los receptores adrenérgicos están los dos que mencionábamos, los tipos de receptores principales, los alfa, los beta, y de los cuales, pues, por supuesto, igual que los nicotínicos o muscarínicos, usted puede encontrar subreceptores. Así es tanto que usted puede encontrar alfa uno o alfa 2, beta uno o beta 2. Fíjese el tipo de lugares donde encuentra uno y otro, porque eso va a ser bien importante dependiendo del tipo de efectos que haga en cada uno. Y los que dejamos aparte, los que están regidos directamente por la acción de la dopamina, son conocidos como receptores dopaminérgicos. De ahí viene su nombre. Pueden encontrar hasta cuatro subtipos de receptores específicos para dopamina. Ellos están principalmente casi que involucrados o centrados en sistema nervioso central, pero también puede encontrar algunas terminaciones nerviosas. Obviamente estamos hablando del sistema nervioso autónomo o periférico, donde usted puede encontrar receptores que se guíen a base de dopamina. Es por eso que son esos tres tipos de receptores, los colinérgicos, los adrenérgicos y los dopaminérgicos, los que vamos a tocar para el día de ahora, porque son ellos tres los que están rigiendo todos los receptores de forma autonómica, ¿sí? Por eso son los que encontramos. Así que ténganlo bien presente porque rápidamente lo vamos a mencionar. En este esquema solamente le muestro dos tipos de ellos, que son, por supuesto, los dos más importantes, los que encontramos más frecuentemente. Pero recuerde que también hay otro receptor que es el dopaminérgico que nos haría falta en este esquema, ¿sí? Esta es la visualización, la representación básica de cómo funciona justamente esta comunicación. Recuerde que pues el nervio se está comunicando, no es que solamente vaya a tocar y ya, sino que necesita pasar cierta información y lo que está enviando son sustancias, ¿sí? Entonces estamos hablando de una sinapsis química y la sinapsis química se puede regir de forma adrenérgica o de forma colinérgica mediante sus dos neurotransmisores, ya sea la norepinefrina junto con la epinefrina de este lado, con la acetilcolina del lado de los receptores muscarínicos. Ahí usted puede ver esta acción que están ejerciendo. Como le decía, norepinefrina o adrenalina directamente sobre los receptores adrenérgicos y la acetilcolina siempre rigiéndose sobre los receptores nicotínicos o muscarínicos, que es lo que nos hace falta acá. Esto es la célula variando. Acá, pues ya sabe que puede tener riqueza de receptores adrenérgicos o riqueza de receptores colinérgicos, ¿sí? Esa es la gran idea que tenemos que manejar para que usted me pueda entender mucho mejor el tema de ahora, ¿sí? Para que vea, pues, obviamente no son los únicos receptores que se están rigiendo en el sistema nervioso autónomo. Usted puede encontrar diferentes tipos de neurotransmisores, pero a los cuales le damos mucha más importancia son estos dos, a los receptores colinérgicos y a los receptores adrenérgicos, que son los que más va a haber distribuidos o representados en diferentes tejidos autónomos del cuerpo humano. Esto es únicamente representativo para que sepa que no son solamente los únicos dos, sino que pues hay varios. Y aquí le dejo este cuadro de apoyo para que usted vea cuántos puede llegar a encontrar que sirven como una comunicación justamente para el sistema nervioso autónomo. Ellos son los que rigen directamente esta comunicación en esa parte específica del sistema nervioso, ¿sí? Periférico. Entonces, ténganlo presente. No son solamente esos dos, pero sí, por supuesto, los que más vamos a tratar, porque son los que más se encuentran regidos en diferentes órganos específicos. Ahora, de la neurotransmisión autónoma, solamente recordar cómo es que se da. Esto es básicamente un esquema, una animación rápida de cómo es que se da esa neurotransmisión. Recuerde que siempre va a encontrar una membrana presináptica, una membrana postsináptica y por supuesto una hendidura sináptica que es donde se están justamente consumando justamente esta comunicación, donde se están traspasando todas las sustancias químicas en base a neurotransmisores de un lado a otro, ¿verdad? Para que la sinapsis o la conexión nerviosa no se pierda. Recordando, ¿verdad? Que esa sinapsis, pues por supuesto, tiene que ocurrir un potencial de acción para que todas estas sustancias contenidas en la terminal nerviosa puedan ser activadas a partir de un potencial de acción, que es el que va a liberar directamente todas esas sustancias. Y para eso necesitábamos diferentes sustancias, específicamente el sodio, el calcio, para que se pudiesen liberar al final justamente este recorrido y puedan ser traspasadas estas sustancias contenidas desde un axón al siguiente axón, ¿sí? O prácticamente de neurona a neurona, ¿sí? Entonces tiene que ocurrir una despolarización para que esas membranas se puedan liberar mucho más fácil. Mire aquí la representación que le dejo acá es, se da el potencial de acción en la membrana presináptica y se activa la membrana postsináptica, ¿sí? Desde un axón
de una neurona presináptica antes de la sinapsis, por eso se llama así, a una posináptica después de la sinapsis, por eso se llama así. Esto es una dendrita, entonces se están haciendo esas comunicaciones para que usted pueda ver cómo del botón presináptico pasa el botón o sináptico, ¿sí? Se están traspasando sustancias. Necesita siempre el potencial de acción, pero se están traspasando sustancias. Para que esas sustancias se puedan liberar es necesario el potencial de acción, que sea el encargado de poder liberarlo. Obviamente van regidas de otras sustancias, por ejemplo, calcio, que es sumamente importante para que se pueda dar esa liberación de vesículas, ¿sí? Y se pueda transmitir esa sustancia. Que viene, digo, puede ser dopamina, puede ser acetilcolina o puede ser directamente la adrenalina o la noradrenalina mediante estos receptores adrenérgicos, colinérgicos o dopaminérgicos. Esta es la acción que le digo. Tiene que ocurrir un potencial de acción. Tienen que liberarse las sustancias que están en vesículas, ¿sí? Este es un neurotransmisor, puede ser cualquiera de ellos, puede ser acetilcolina, puede ser adrenalina, noradrenalina, dopamina, dependiendo cuál se encuentre, qué tipo de neurona sea y en el tejido en el que se encuentre. Y por supuesto, la neurona o la membrana postsináptica siempre va a tener receptores específicos para esos neurotransmisores, que pueden ser adrenérgicos, colinérgicos o dopaminérgicos, dependiendo de dónde se encuentre, como le repito una vez más. De todos modos, les dejo este esquema para que me puedan entender mucho más fácil esto. Ya sumamente representado, una membrana presináptica, una membrana postsináptica. Esto es representación de una neuroglia, que son parte de las membranas, o perdón, de las neuronas de complemento, unas neuronas de sostén que están en el sistema nervioso central, que prácticamente ayudan a facilitar la comunicación entre las principales neuronas, que son las que se encargan directamente de transmitirse el impulso. Les dejo este esquema para que usted me entienda cuántos pasos pueden verse involucrados directamente en que haya diferentes tipos de fármacos y que cada fármaco tenga diferente potencial o diferente mecanismo de acción, ¿sí? Le dejo para que usted me entienda que puede encontrar hasta, mire, 9 diferentes tipos o 10 diferentes tipos de etapas en los cuales van a verse involucradas directamente en la comunicación de neurotransmisores. Usted va a tener un paso número uno, puede encontrar la propagación del potencial de acción, la síntesis de neurotransmisores, almacenamiento de neurotransmisores, metabolismo de neurotransmisores, una señalización retrógrada, una liberación, ¿sí? Un consumo. Van a haber ciertas enzimas acá que cuando haya liberación de estas sustancias, lo que van a hacer es prácticamente desintegrar todas aquellas sustancias o neurotransmisores que excedan la cantidad que la membrana postsináptica necesite. Entonces, todo lo sobrante prácticamente lo consume una enzima que se encuentra por acá. Por tanto, lo está degradando, ¿sí? Entonces, incluso hay fármacos que se encargan justamente de bloquear esa degradación para que sigan habiendo muchos más neurotransmisores. Entonces, como le digo, pueden haber diferentes mecanismos de acción. Ya vamos a ver algunos de ellos que ciertos fármacos pueden llegar a tener. O actúan en la síntesis de neurotransmisores o en su almacenamiento, ¿sí? O interactúan directamente para que se evite ya sea su liberación o se evite su degradación por otras enzimas. Entonces, por eso es que puede llegar a tener diferentes mecanismos de acción todos estos medicamentos que vamos a tocar mucho más adelante. Algunos efectos autonómicos en el cuerpo, ¿sí? Usted vea en qué se ven involucrados. Aquí se los dejo mezclados, los alfa, los beta, los muscarínicos, cómo se ven involucrados en diferentes acciones, cada uno de ellos en diferentes partes del cuerpo, diferentes tejidos del cuerpo. Para que tenga una idea básica, mire el ojo que necesita para que pues, pueda realizar diferentes acciones, como por ejemplo la contracción de las pupilas, ¿sí? La dilatación de las mismas. Va a necesitar diferentes receptores, ya sean alfa o beta. Le dejo el cuadro para que usted se asocie cada una de estas funciones. Por supuesto, como estos efectos colinérgicos, adrenérgicos se rigen por sus mismos receptores colinérgicos, adrenérgicos. Estos receptores están ampliamente distribuidos en todo órgano, toda glándula o todo tejido que tenga una función autónoma en el cuerpo. Por eso es que usted lo va a encontrar distribuidos. Pero que usted agarre, por ejemplo, un órgano, ya sea el ojo, el corazón, los vasos sanguíneos, no significa que solamente va a encontrar un tipo de receptor, ya sea adrenérgico o colinérgico. Usted puede encontrar diferentes, ya sea conectados, ya sea de diferente naturaleza, propiamente adrenérgicos, propiamente colinérgicos o incluso mezclados en un mismo órgano que le va a hacer una diferente acción. Para darle otro ejemplo, por ejemplo, el corazón, mire, usted puede encontrar
receptores beta, ya sea beta uno o beta 2 y cada uno de ellos va a proporcionarles diferente acción. Mira acá para que usted vea que esto siempre está involucrado de esta manera. En actividad simpática, para ver que el corazón pues, se pueda acelerar, puede aumentar el ritmo cardíaco, va a necesitar o se va a estar rigiendo de receptores beta, ¿sí? Pero para poder calmarlo, poder desacelerarlo, entrar en bradicardia, o que el ritmo sea mucho más lento, usted puede hacer prácticamente uso de receptores muscarínicos, que son los que se encargan prácticamente de una actividad parasimpática y por tanto poder disminuir esta acción del corazón. El mismo ejemplo aplica para todos los órganos. Por eso es que va a haber diferentes tipos de receptores involucrados, incluso en el mismo órgano, ¿verdad? Para esto es para que me entienda mucho mejor esta idea de que receptores adrenérgicos y colinérgicos siempre va a encontrar, aunque sean mezclados en diferentes o en el mismo órgano, ¿verdad? Para que vea que pues se encargan tanto de acciones simpáticas como parasimpáticas. Un ejemplo claro de esto, aquí le dejo únicamente efectos colinérgicos para que vea que solamente están involucrados en estos órganos efectos colinérgicos, por supuesto, porque tiene receptores colinérgicos, ¿verdad? Sí. Solamente colinérgicos. Aquí no están mezclados. Aquí sí están mezclados. Adrenérgicos con colinérgicos. Por eso lo he dejado así. Acá únicamente usted puede ver efectos colinérgicos. Ya vio, se repiten estos mismos órganos que estamos viendo acá del lado adrenérgico. Pero aquí solamente regidos por la modalidad de los receptores colinérgicos, que son llamados también receptores muscarínicos o nicotínicos, porque están recibiendo justamente acetilcolina. De ahí viene la palabra colinérico, ¿verdad? De la acetilcolina, de la colina prácticamente, porque ese es el principal sustrato que ocupan para activarse. Aquí le dejo el ejemplo para que se asocie a esto. No me importa tanto que se asocie a esto, al mecanismo de cuál es justamente la diana que se encuentra dentro de la célula ni características estructurales, mucho menos no es tanto la acción eso, sino que pues entienda que puede ejercer diferente acción, ya sea simpática o parasimpática en un mismo órgano. Así que le dejo los cuadros para que lo vean con mucho más tiempo. Aquí le dejo resumida prácticamente la estimulación de tipo colinérgica. Usted puede encontrar esos dos receptores, como le mencionaba, los muscarínicos, los nicotínicos. Y aquí le dejo un resumen prácticamente de todos los lugares de forma sintética, de forma generalizada, en donde usted puede encontrar estos principales tipos de receptores colinérgicos. Como le repito, van a ser los encargados de prácticamente recibir la acción de la acetilcolina. Por eso es que son solamente específicos para la acetilcolina. Aquí le dejo prácticamente un esquema para que usted me entienda mucho más fácil esta neurotransmisión. Esto es representando la membrana presináptica y esto es la membrana postsináptica. Ahí están los receptores colinérgicos, los que se encargan justamente de ellos. Como le digo, recibe la colina, ¿sí? Prácticamente la sustancia que nos interesa. De ahí viene su nombre. Usted puede encontrar estos mismos receptores directamente en la membrana presináptica y usted puede encontrar diferentes tipos de sustancias o medicamentos ya bien puntualmente escritos acá, ¿sí? Para que vea el mecanismo de acción. A veces algunos están regidos para que se impida que se active prácticamente la propagación de los canales de sodio, se puedan activar y por tanto se están evitando la entrada de canales de sodio, está evitando que se forme o se una la vesícula que contiene esta acetilcolina a la membrana presináptica. Hay otros medicamentos que actúan directamente sobre moléculas o sobre sustratos específicos o sobre dianas farmacológicas específicas que van a ayudar o van a evitar que esta unión de membranas no se dé directamente y por tanto puedan o imposibiliten ser liberadas, ¿sí? Vea otras funciones lo que están haciendo acá, como por ejemplo la toxina botulínica, es precisamente eso, evitando que se adhiera directamente la vesícula, directamente a la membrana presináptica y por tanto pueda ser liberado. Hay otras que, si bien no evitan esta liberación o evitan esta formación de vesículas o evitan la propagación del impulso, lo que hacen es prácticamente actuar sobre enzimas y lo que van a hacer es evitar que estas enzimas que están acá sigan eliminando la acetilcolina que se encuentre sobrante por acá, ¿sí? Esta acetilcolina esterasa se encarga prácticamente de degradar todas aquellas moléculas de acetilcolina que todavía se encuentran presentes en la hendidura sináptica. Y si se encuentra una gran cantidad de acetilcolina, pues por supuesto eso va a seguir haciendo que esto siga excitándose, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer estos medicamentos que actúan, por ejemplo, sobre esta es evitar que esta siga degradando y por tanto siga habiendo más acción de la acetilcolina en esta
zona de la sinapsis prácticamente. ¿Sí? Entonces, usted puede encontrar diferentes mecanismos de acciones asociados a diferentes partes, tanto ya sea de la membrana presináptica, de la propia hendidura sináptica o incluso de la membrana postsináptica, para que vean que el mecanismo de acción puede estar distribuido en diferentes zonas y por tanto encargarse en diferentes pasos justamente de esta vía que le va a activar receptores colinérgicos. Aquí le dejo algunos de estos medicamentos. Puede consultar específicamente en la página para que vea directamente el mecanismo de acción asociado a cada uno de estos medicamentos. Pues por supuesto, eh, repetirle acá, pues que tampoco no es la intención que se aprendan todos los medicamentos, sino que aquellos quizás los que van a servirnos prácticamente para usos bien específicos en el aspecto o en el ámbito odontológico. Quizás se revise acá su compendio en el cual quizás se le han apropiado directamente los medicamentos que más están en uso particular para ustedes. Por decirles algo, quizás la pilocarpina, que es prácticamente un potente fármaco con acción muscarínica, que lo que va a hacer es prácticamente estimular la secreción de saliva en pacientes que tengan una función secretora bastante deficiente o que se encuentren con prácticamente una deficiencia de secreción salival. Entonces le dan medicamentos como por ejemplo ese, como la pilocarpina, y lo que hace es estimular la producción de saliva porque están estimulando receptores muscarínicos, por supuesto, ¿verdad? Que van a activar una mayor función salival. Hay otros bloqueantes colinérgicos como por ejemplo la atropina, ¿sí? Esa atropina va a estar bloqueando la secreción salival y por tanto las secreciones bronquiales y también que son las causantes de producir prácticamente un exceso de ese tipo de secreciones en estas zonas específicas. Entonces, para que se dé cuenta más o menos de qué tipo de acciones son las que nos interesan o qué fármacos son las que nos interesan. Aquí les dejo lo que les menciono, la pilocarpina. Creo que le toqué también el caso de la atropina, que es bastante famosa esa atropina. Creo que aquí está colocado, miren, ¿sí? Se ocupa para aspectos de oftalmología, ¿sí? Quizás para acciones específicas en la mucosa o en las glándulas que se ubican a nivel oftálmico, ¿sí? Pero también nos sirven a nosotros en el aspecto odontológico para hacer justamente eh, esta acción, que es justamente bloquear las acciones estimulantes en glándulas salivales y por tanto, pues, usted puede ocuparlo para su contexto, en el cual un paciente pues tenga deficiencia o aumento de estas secreciones salivales. Es una forma adecuada para poder ocuparlos. No significa que va a ocupar todos los medicamentos, pero pues para que tenga este conocimiento generalizado de cómo se pueden ocupar, ocupando prácticamente receptores específicos que se van a hacer cargo de esas acciones bien puntuales. Por otro lado, la neurotransmisión adrenérgica, donde aquí ya dejamos de lado totalmente la acetilcolina, que no tiene nada que ver la acetilcolina. Aquí lo que va a encontrar son sustancias neurotransmisoras bien específicas, como por ejemplo la noradrenalina e incluso la adrenalina, ¿sí? Que son las encargadas de estimular justamente estos receptores. Por eso es que viene el nombre adrenérgico, ¿verdad? De adrenalina, ¿sí? Entonces, para que se haga esa idea, igual forma le dejo el esquema en el cual ya no es nada que ver, como les repito, con la acetilcolina. Aquí únicamente les está enfrascando en aquellas células nerviosas que van a ocupar como principal componente comunicativo la adrenalina o la noradrenalina, y por tanto también tiene sus propias enzimas que se encargan justamente de hacer todo este proceso de liberación de vesículas y por tanto la unión de vesículas, incluso con la membrana presináptica. Sí, aquí está la misma representación, una célula posináptica, una membrana presináptica, la hendidura sináptica. Y pues por supuesto vemos igual forma que así como vimos la neurotransmisión colinérgica, usted va a encontrar ciertos medicamentos, ¿sí? Que se encargan justamente de bloquear pasos específicos, ya sea evitando prácticamente que las membranas de adrenalina o noradrenalina se unan con su membrana y puedan ser liberadas, o directamente mecanismos en los cuales van a haber sustancias particulares como por ejemplo la cocaína y los antidepresivos tricíclicos que se van a encargar de otras dianas específicas colocadas en la membrana presináptica, o otros incluso, ¿verdad? Que se van a encargar directamente de hacer que ciertas enzimas eviten que se sigan degradando las sustancias que ya fueron degradadas o prácticamente que fueron colocadas en la hendidura sináptica. Entonces, haciendo un bloqueo o prácticamente estimulando en diferentes zonas es como se puede tener una acción muy diferente en cuanto a esta vía adrenérgica.
¿sí? Ya sea para bloquearla o para estimularla, para que esta unión se pueda dar mucho más rápido o se pueda evitar en todo caso, ¿verdad? Haciendo cualquiera de ellas, usted puede tener diferentes acciones. Cuando estos medicamentos actúan de forma directa, ¿sí? Se le llama de esa forma, con acción directa. Pueden estar actuando directamente sobre receptores bien específicos y cuando son receptores bien específicos, como por ejemplo un alfa uno, un alfa 2, un beta uno o beta 2, solamente va a actuar bajo esos receptores. A eso se le conoce con el nombre de una acción selectiva, ¿sí? Cuando son específicos por cierto receptor, ya sea por el alfa uno, por el alfa 2, por el beta uno, por el beta 2, sencillamente solamente por esos son de acción selectiva. Cuando se encargan en varios tipos de receptores adrenérgicos, dígase el caso, por ejemplo, aquí se le pone bien preciso, el caso de los famosos epinefrina o la norepinefrina, ellos son acción directa, pero son no selectivos porque no solamente actúan sobre el alfa uno o sobre el alfa 2 o solamente sobre el beta uno o sobre el beta 2 sino que actúan sobre todos, ¿sí? Y va a ser su acción específica, dependiendo de la dosis, ya sea menor o mayor, que tenga cierta selectividad, ya sea más por los beta o más por los alfa, ¿sí? Espero haberme dado a explicar con esta pequeña. Ya vamos a colocar un cuadrito para que me entiendan mucho mejor, pero la idea es que no agarre un solo receptor. Si agarra más de un solo receptor, ya entonces se vuelve una acción no selectiva, porque no se va solo sobre un mismo receptor, sino que se va sobre varios específicos. Por la característica que todos sean receptores adrenérgicos, por supuesto. Usted ve que agarra alfa, usted ve que agarra beta. Y si agarra los dos, pues es una acción mezclada y por tanto es no selectiva, porque no es específico de un cierto receptor, como si lo eran los selectivos. Hay acción mixta, en donde usted puede encontrar prácticamente eh, esa acción que va a ir directamente sobre los receptores o puede actuar de forma indirecta sobre otros tipos de vías de señalización que van a evitar la acción de este receptor. Entonces, a eso son llamados de forma acción mixta, como por ejemplo la efedrina, ¿sí? Ahí está. La respuesta que induce es prácticamente un tratamiento previo con esos medicamentos, ¿sí? Esos solamente ténganlos como representantes de fármacos adrenérgicos. No es ni siquiera que usted vaya a ocuparlo en su contexto de cierta manera. Y por otro lado, totalmente contrarios a los mecanismos de acción directa, son los mecanismos de acción indirecta, que como le digo, usted puede no directamente irse sobre los receptores alfa, beta, etcétera, sino que pues lo que evita es que, le pongo el esquema acá otra vez, que se vaya directamente sobre la liberación de estas vesículas. ¿Sí? En pocas palabras, todos los directos que le pongo acá de acción directa, ellas van directamente sobre a actuar sobre los receptores, ya sean alfa uno alfa 2 etcétera, que son específicos, o si son selectivos, va a actuar solamente sobre uno de ellos. Pero si son no selectivos, va a actuar sobre cualquiera de ellos, ¿sí? Sobre todos. Pero la idea es que actúen directamente en estos receptores, ¿sí? Pero si se van con acciones indirectas, ya no van a actuar sobre estos receptores, sino que van a actuar bajo todas esas vías, ya sea para evitar unión de las vesículas con la membrana presináptica o directamente la liberación de ellos. Entonces puede ir a cualquiera de estos pasos, excepto directo a los receptores. Esto es acción directa, esto es acción indirecta. Es cuando va a cualquiera de estos mecanismos de forma conjunta, ¿sí? Ahí le dejo algunos de esos tipos de medicamentos que van a tener cierta acción, ¿sí? La idea es que tenga pues una diferenciación clara. No es la idea que se aprenda todos los medicamentos, como le repito. Sí, pero por lo menos puntualizar en cuál es la diferencia básica entre si es selectivo o no selectivo. Y le dejo también, así como hay agonistas, estos son solamente agonistas, que están estimulando directamente, hay antagonistas, que son los que prácticamente van a estar bloqueando la acción, ya sea sobre receptores alfa o sobre receptores beta. Igualmente las mismas características. Algunos van a ser más selectivos, sea por el alfa uno o por el alfa 2 y otros no selectivos, ¿verdad? Que actúan sobre los dos al mismo tiempo. Igualmente, el receptor beta, uno es específico de beta uno, otro es específico de beta 2, otros que prácticamente se vayan sobre los dos y por tanto van a ser no selectivos, ¿sí? Le dejo entonces agonistas, antagonistas. Aquí le dejo un ejemplo o prácticamente lo que estaba mencionando. Acá usted ve prácticamente cómo es que se ve la transmisión de noradrenalina. Lo que está viendo ahí son moléculas de noradrenalina.
cómo es que se aprovechan directamente sobre receptores postsinápticos o directamente hacer estimulación sobre sus mediadores previamente en la membrana presináptica, ¿sí? Ahí pueden ustedes ver ciertas enzimas que se encargan directamente de hacer que estas vesículas se puedan integrar y se puedan liberar mucho más fácil. Y pues ustedes pueden ver algunos fármacos como por ejemplo la cocaína, si se fijan, si lo colocamos o lo buscamos por acá, la cocaína va a ser un inhibidor de la captación, ¿sí? Entonces va a estar actuando con una acción indirecta, ya no es directamente sobre el receptor, sino que lo que está haciendo es inhibir la captación, prácticamente. Entonces, si inhibe la captación, lo va a venir a buscar por esta zona, ¿sí? Va a buscarlo acá, inhibidor de la captación, ¿sí? Evita que prácticamente se vuelva a captar nuevamente esa nueva adrenalina que ya se ocupó para su acción específica adrenérgica, ¿sí? Ahí le dejo una opción en conjunto. Esta es la representación que le quería dejar. Cómo múltiples medicamentos pueden actuar sobre estos receptores adrenérgicos directamente o indirectamente sobre las diferentes vías que están actuando sobre la membrana presináptica, que va a evitar que se liberen estas sustancias y por tanto la acción puede ser mucho menor, ¿sí? O sobre ciertas sustancias enzimáticas, o sobre ciertas, mejor dicho, sería enzimas, que son las que se van a encargar de degradar estos excesos de sustancias adrenérgicas que se colocan directamente en la neurona sináptica. Aquí le dejo algunas afinidades, eso es lo que le explicaba. Usted va a encontrar medicamentos que son llamados agonistas alfas o beta, agonista beta o incluso agonistas de la dopamina, porque su acción es más puntualmente sobre agonistas, perdón, sobre receptores dopaminérgicos específicos. Por eso es que son llamados agonistas de dopamina, porque actúan más sobre receptores de dopamina que sobre los receptores beta o sobre receptores alfa. Otro caso, los famosos que le menciono más, la norepinefrina o epinefrina, ellos son no selectivos porque actúan bajo ya sea receptores alfa o receptores beta, pero a determinada dosis ellos pueden funcionarle más como receptores alfa o como receptores beta, ¿verdad? Dependiendo. Sí. Mira acá. Estos medicamentos, como por ejemplo la clonidina o la fenilefrina, son más específicos de los alfa que de los betas. Pero ¿cómo actúan sobre los dos? Pues son no selectivos, ¿sí? Que pueden actuar más sobre los alfa que sobre los betas es otra cosa muy diferente, pero están actuando sobre los dos, ¿sí? Entonces, como actúan sobre los dos, son no selectivos. Aquí le dejo algunos de los efectos que pueden, o que pueden directamente ocupar o que pueden involucrar en diferentes órganos, glándulas o tejidos del cuerpo humano en cuanto a efectos adrenérgicos. Esto es parte de sus cuadros, de su, de su libro de fisiología, Tórtora, donde yo le mencionaba algunos efectos específicamente simpáticos o parasimpáticos, de este lado los simpáticos, de este lado los parasimpáticos, para que usted vea que si bien estamos hablando precisamente del mismo órgano, usted puede tener ambos efectos, ¿verdad? Tanto funciones simpáticas como funciones parasimpáticas. Fíjese qué tipo de receptores los rigen, ¿sí? En algunos el alfa, en algunos es predominante el beta, específicamente beta 2, en otros son más específicos beta 1, ¿sí? Fíjese quizás en las glándulas o en los tejidos que más les convienen a ustedes, ¿verdad? Tejidos de la boca, como por ejemplo glándulas salivales, es bien importante qué acciones son más específicas para las glándulas salivales, si participan específicamente receptores nicotínicos, mucarínicos, o en caso sean más que todo receptores adrenérgicos, como sea alfa o beta. Entonces, les dejo el cuadro para que usted pueda repasar algunas de las acciones más importantes de los efectos adrenérgicos. Esto es solamente efectos adrenérgicos. Aquí no va a encontrar efectos nicotínicos ni mucarínicos. O sea, nada que tenga que ver con la eh, acción colinérgica, sino que específicamente solo efectos adrenérgicos nada más. Por eso es que solamente vemos receptores alfa o receptores beta. Y les dejo funciones simpáticas, funciones parasimpáticas. Aquí les dejo algunos listados de estos medicamentos que funcionan de forma adrenérgica. Son agonistas específicos, en algunos casos bien selectivos, y en otros casos que van a encontrar prácticamente fármacos que son no selectivos, que van a ir directamente sobre todo el espectro de receptores adrenérgicos, ya sea alfa o beta. ¿Sí? Aquí le dejo el resumen. Estos son antagonistas,
Estos son agonistas, antagonistas. ¿Sí? Les dejo la comparación para que los pueda ver con mucho más tiempo. Cualquier duda o sugerencia, ya saben que me la pueden hacer llegar de correo. Sí, les repito, la idea no es que se aprendan todos los medicamentos. Esa sería la conclusión. No se aprendan todos los medicamentos. No es la idea que usted maneje todos estos porque no va a aplicar todos los medicamentos. Pero sí que se fijen en las acciones precisas. Cuáles son aquellos fármacos adrenérgicos, noradrenérgicos, ¿sí? Que prácticamente están funcionando, o incluso los colinérgicos que están funcionando sobre tejidos específicos de la boca, sobre glándulas salivales, que son ustedes las que les conviene, para que vea quiénes tienen acciones sobre efectos de salivación, quiénes hacen salivar más, quiénes hacen salivar menos. ¿Qué acciones puede usted ocupar para para ciertos procedimientos quirúrgicos de tipo odontológico, para que usted vea la acción de la adrenalina, la acción de la noradrenalina, la acción de la dopamina específicamente, y sobre qué tejidos van a actuar, que son a ustedes los que más les conviene? ¿Sí? Aquí le dejo una esquematización para que me entienda, pues por eso es famosa la Red Bull, ¿verdad? Sí, la bebida famosa, la que le da alas. Pues por supuesto, porque está activando esta parte del sistema nervioso autónomo, que es lo que le hace a usted prácticamente sentir ese exceso de energía momentáneo, ¿verdad? Porque están activando pues ciertos receptores específicos adrenérgicos o muscarínicos nicotínicos, que le van a dar cierta acción de mayor energía, por así mencionarlo. Eso sería el resumen. Quizás los aspectos más relevantes hemos sido abordados acá en esta clase. Ya sabe que cualquier duda o consulta me la puede realizar. Pues por supuesto, porque eso se puede ilustrar mucho más. Hemos tratado de enfocar a esos. Enfóquese en los medicamentos que le manda su compendio, pues porque esos son los medicamentos, ya sea adrenérgicos o nicotínicos, mucarínicos, colinérgicos, al fin y al cabo, que más le pueden llegar a servir para su uso. ¿Sí? La idea era básicamente eso, que me pudiese entender la base bajo la cual actúan sobre ciertos receptores adrenérgicos, colinérgicos, y que me entendiera la subdivisión de cada uno de ellos. ¿Sí? En base a esto vamos a tratar de enfocarnos para las lecturas, haciendo caso directamente de la bibliografía que le dejo a pie de cada página o de cada diapositiva. Y pues en base a esto es que nos acomodaríamos en cuanto al tema. Muchas gracias. Les quedo entonces pendientes ahí ante cualquier consulta. Eso sería todo entonces. Muchas gracias.